Hola hermanos, bienvenidos a la sexta clase del curso sobre los estándares de Westminster. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 de la Confesión, que nos habla acerca de la providencia. Las tareas para el día de hoy eran leer el capítulo 5, también la pregunta del Catecismo Mayor número 18 y 19, y del Catecismo Menor la pregunta número 11. Espero que hayan leído, si no pueden colocar pause y leer antes de seguir el video. Quiero leer en la escritura, en el libro de los Salmos, el Salmo 135, voy a leer desde el versículo 5 en adelante. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que hacen, semejante a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Entonces nosotros encontramos en este salmo una comparación entre el Dios vivo y verdadero y los falsos dioses de las otras naciones. Y dice que nosotros debemos adorar a Jehová, dice el versículo 5, o el versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, aquí hay un llamado a la adoración a Dios, porque Él hace lo que Él quiere en toda la creación. Y en eso es muy distinto a los falsos dioses de las otras naciones, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Dios, el Dios muy verdadero, Jehová, sí actúa. Y vemos el ejemplo de eso en que Él hizo que hizo matar a los primogénitos en Egipto, hizo salir al pueblo de Egipto, lo llevó hasta la tierra prometida venciendo por el pueblo contra todos los reyes de las naciones de Canaán. Por eso entonces Dios debe ser adorado y este es un motivo para que nosotros podamos creer y confiar en Dios, en que Él providencialmente está actuando en la creación, está actuando en la historia y está actuando en nuestras vidas. Y es de esto la doctrina de la providencia que nos habla el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster. El primer párrafo de la confesión nos define lo que es la doctrina de la providencia. En este párrafo dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces aquí nosotros encontramos una definición
de lo que es la doctrina de la providencia y comienza llamando nuestra atención a que Dios es el creador de todas las cosas. Él creó todo lo que existe, pero no solamente creó y dejó que las cosas sigan ocurriendo y aconteciendo según leyes naturales o según el azar, sino que nos dice aquí el texto de la confesión, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna. Y es este gobierno, este control sobre todas las cosas, es lo que nosotros llamamos providencia. Hebreos 1, versículo 3 dice, hablando acerca de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, no, aquí el autor de Hebreos no habla acerca de Dios como aquel que sustenta todas las cosas. Después de la creación, las cosas no están sustentadas naturalmente o sin el poder de Dios, no. Es el poder de Dios quien hace que las cosas continúen existiendo. Y el día que Él quiera, dejan de existir. Entonces de esto nos habla este primer párrafo, del gobierno que Dios ejerce sobre toda la creación. Fíjese que dice que Dios gobierna las criaturas, las acciones y las cosas. O sea, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de los hombres, tiene control de sus acciones y tiene control de todo lo que acontece, a cuando habla de forma general, las cosas. Desde la mayor, desde la más grande, dice, hasta la más pequeña. No hay nada que sea tan grande que no haya sido movido por Dios. No hay nada que sea tan pequeño que no haya sido movido y gobernado por Dios. De hecho, eso es lo que nos dice Mateo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque aún hasta vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ya cuando un pajarito se cae de su nido, es porque el Padre lo quiso. Cuando un cabello cae de nuestras cabezas, es porque el Padre lo quiso. Nada ocurre porque sí, sino todo está sujeto al gobierno providencial de Dios. Todo lo que acontece en la historia entonces está sometido al gobierno providencial de Dios. Y esto no por un capricho divino, sino que esto ocurre por medio de su más sabia y santa providencia. O sea, todo lo que ocurre, ocurre de forma sabia y santa. No hay nada que ocurra por azar, no hay nada que pase que no tenga un propósito santo o que ayude a los santos propósitos de Dios. Nada de lo que ocurre por algo irracional o sin razón, sino que la providencia es sabia y santa. Por eso la Biblia no habla de que las cosas acontecen, aunque están todas determinadas, no defiende el fatalismo. El fatalismo dice que es una visión determinista de las cosas, o sea, lo que va a ocurrir, pero no hay una mente inteligente por detrás de todas las cosas. Está simplemente el destino como algo impersonal y sin razón. La escritura tiene una visión determinista de todas las cosas, o sea, lo que va a pasar, porque Dios lo determinó así desde antes de la creación del mundo, pero no por causa del azar o por causa del sin razón, sino que todo lo que pasa corresponde o viene de una mente sabia y santa. Entonces, este gobierno en el cual Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna es lo que llamamos
la providencia. La Biblia nos muestra que todo tipo de eventos están bajo el control de Dios. Y nosotros lo leímos aquí en el Salmo 135. Incluso aquellos eventos que nosotros podríamos decir, no, Dios no tiene nada que ver con eso, un poco para defender a Dios. No, la Biblia nos dice, Dios destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Ese es el control total que Dios tiene sobre la creación. Incluso algunas cosas que pueden parecer que ocurren al azar, es Dios que tiene el control de esas cosas. Los eventos de la historia, incluso los eventos pecaminosos de la gente, como ya lo vimos anteriormente cuando hablamos acerca del capítulo 3, que habla acerca del decreto de Dios. Incluso la muerte y el asesinato de nuestro Señor Jesucristo fue determinado por Dios. De esa forma nosotros podemos confiar en que toda la historia, y podemos confiar en que la historia tal como Dios la ha pensado y decretado se va a cumplir al final. Si hubieran algunos eventos que no están bajo el gobierno providencial de Dios, nosotros no podríamos tener seguridad del futuro, ni que Dios va a poder cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho. Entonces ocurren por medio de su más santa, de su más sabia y santa providencia, y también el texto dice, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. O sea, su conocimiento del futuro y su voluntad. Debemos recordar, como ya lo vimos anteriormente, que su conocimiento del futuro no es porque él haya aprendido, no es porque él haya adivinado o porque él haya esperado conocer nuestras decisiones, sino que su conocimiento del futuro depende de o proviene de que él decretó las cosas que van a acontecer desde la eternidad. Entonces, él conoce el futuro desde antes de haber creado las cosas. La providencia sirve o tiene el propósito de que nosotros alabemos los atributos de Dios. Tiene el propósito de que sus atributos sean manifestados. Por eso dice en la última frase, la última oración de este párrafo, dice, para alabanza de la gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y aquí nos habla acerca de 5 atributos que son gloriosos, que son maravillosos, y que nosotros debemos entonces alabar esos atributos, alabar a Dios, que es el dueño de esos atributos, por medio o viendo el control divino sobre todas las cosas. Y es lo que se hace en el Salmo 135, es un salmo de alabanza a Dios, porque se reconoce su control providencial sobre todas las cosas. El párrafo 2, o los párrafos 2 y 3, nos hablan acerca de los medios de la providencia. Dicen estos párrafos, aunque todas las cosas acontecen acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. En su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios. No obstante, es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Entonces, lo natural es que Dios actúe usando medios. Todo lo que pasa ha sido decretado desde el principio por Dios. Ya lo vimos cuando hablamos acerca del decreto. Lo normal entonces es que esas cosas ocurran usando las causas secundarias que llama nuestra confesión. De otros eventos que también han sido decretados por Dios. Por ejemplo, dice que Dios
hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. O sea, para que llueva aquí en el lugar donde yo estoy, es necesario que el agua se evapore y suba de la tierra, que se condense en forma de nube, que los vientos la traigan hasta este lugar y que luego caiga eh, sobre el lugar en el cual yo vivo. Entonces, ¿por qué llueve acá? Porque en un lugar Dios hizo que el agua se evaporara, hizo que se condensara, hizo que el viento la atrajera hasta acá e hizo que luego entonces esa agua cayera. Entonces Dios usó varios medios que nosotros podríamos llamar naturales para provocar que la lluvia cayera sobre este lugar. Otro ejemplo, cuando Dios decreta que alguien nazca, Él usa a sus padres como el medio para la gestación de ese niño. Pero también Dios puede actuar sin esos medios, dice. Puede obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos. Y por ejemplo lo hizo en cuanto a la gestación del Señor Jesús. Él no usó a sus padres para que Él fuera concebido, sino que actuó sin medios. Y es lo que nosotros llamamos entonces los milagros. Dice que las cosas suceden según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Cuando hablamos de que actúa necesariamente según las causas secundarias, estamos hablando, por ejemplo, de lo que llamamos leyes de la naturaleza. Si yo tomo este lápiz y lo suelto, necesariamente, por causa de las leyes de la naturaleza, leyes que no ocurren alejados del gobierno y del control de Dios, sino que cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, estamos hablando de aquello que ocurre normalmente, casi siempre, el lápiz va a caer. Y nosotros hemos llamado a esta fuerza gravedad. Pero la gravedad, aunque es lo normal, no está alejada o no está sujeta al control de Dios. Bueno, eso ocurre necesariamente, es lo que ocurre siempre, a menos que Dios quiera actuar contra esas leyes. También dice que las causas secundarias pueden obrar libremente. Por ejemplo, como las acciones de agentes morales libres. Nada me obliga necesariamente a yo estar grabando este video. Yo lo estoy grabando porque quiero. Y esas son acciones libres. Dijimos en la clase del capítulo 3, incluso mis decisiones libres no están ajenas a la voluntad de Dios ni al decreto de Dios. Pero cuando habla acerca de decisiones libres, quiere decir que yo tomo esas decisiones porque yo quiero, porque esa es mi voluntad. Pero también nos habla de que las causas secundarias obran contingentemente. Y eso quiere decir que dependen de otros eventos. Por ejemplo, como vimos que llueva aquí, depende de otros eventos que son, por ejemplo, la lluvia. Perdón, los vientos. Entonces, que llueva aquí es contingencia del viento que sopla hasta este lugar. Y eso a la vez es contingente de las bajas, altas presiones y la dirección, entonces que eso produce para donde vaya el viento. Entonces Dios cuando actúa y cuando actúa en la providencia, lo normal es que Él actúe según medios. Nosotros creemos que, por ejemplo, la gente es convertida por medio de la predicación del Evangelio. Nosotros creemos que la gente es sanada
por Dios, pero por medio de doctores y medicina, o incluso a veces por medio del actual natural del cuerpo humano. Pero nosotros también creemos que Dios es capaz y es libre para obrar sin los medios, sobre ellos o contra los medios. Como por ejemplo, Dios puede sanar a una persona sin usar ningún medio de forma milagrosa. Entonces cuando Dios actúa contra los medios, contra las causas secundarias, estamos hablando de eventos que podríamos llamar milagrosos. Los párrafos 4 al 7 nos hablan acerca de la providencia en relación con la vida espiritual de las personas. El párrafo 4 habla de la providencia y su relación con el pecado. Dice, el poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos. Y eso no por un mero permiso, sino también limitándolos de manera sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras en una dispensación multiforme para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo y no puede ser el autor o aprobador del pecado. Entonces, este párrafo en particular trata con la relación de la providencia de Dios con el pecado mismo. Y nos dice que incluso las acciones pecaminosas de la gente han sido decretadas por Dios y han sido realizadas siguiendo el control y el gobierno soberano de Dios. Y esto nosotros lo podemos ver claramente en la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 45, los versículos 5 al 8 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ni Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y luego también el capítulo 50, el versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces nosotros leemos en estos versículos acerca de cuando los hermanos de José lo vendieron, y nosotros sabemos que este es un hecho pecaminoso. Lo vendieron para ser esclavo. Pero José reconoce que esto que sus hermanos hicieron era Dios actuando por medio de ellos. Ustedes intentaron el mal, pero Dios lo tenía preparado para bien. Ustedes pecaron, pero esto formaba parte del plan divino. Si no hubiera sido porque los hermanos de José lo vendieron y porque él posteriormente llegó a Egipto, nosotros no tendríamos al Señor Jesús hoy día, porque Israel sobrevivió solamente porque pudo vivir en Egipto en este periodo de gran necesidad económica. Entonces, este hecho pecaminoso, Dios lo decretó y las cosas ocurrieron providencialmente para un fin santo. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios aprueba lo que hicieron los hermanos de José? No, de ninguna manera. Porque la voluntad revelada de Dios, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos hacer mal a nuestro prójimo. Y entonces, Dios rechaza moralmente las acciones de los hermanos de José,
aun cuando esto fue decretado por la santa voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Job, y lo mencionamos también en la clase 4, Job reconoce que no fue en última instancia ni Satanás, ni los sabeos, ni los caldeos quienes le quitaron las cosas. Por eso él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego el versículo 22 hace una evaluación moral del dicho de Abraham o de Job, diciendo: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, cuando Job dice que Jehová quitó, o sea que Jehová es la causa por la cual él perdió todas las cosas, él no pecó, sino que dijo lo correcto. Porque en última instancia, Dios es la causa última de todas las cosas. Y nos dice acá el texto que el poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios son manifestadas en la providencia. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando los hermanos de José lo venden? Vemos la maldad de sus hermanos, pero cuando nosotros vemos la historia completa, vemos la sabiduría, el poder y la bondad de Dios trayendo a este pueblo a Egipto para que ellos puedan sobrevivir. Y luego entonces que ellos llegaran a la tierra prometida, que tuvieran su gobierno, que David llegara a ser rey de Israel y que de David viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros podemos entender la providencia, nosotros vemos el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Incluso cuando pensamos en la caída, porque dice que la providencia se extiende hasta la primera caída y todos los pecados. Piense que si no fuera por la caída, nosotros no podríamos conocer la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Nosotros no podríamos conocer la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Entonces la caída es un medio que Dios usa para darnos a conocer sus atributos, como la gracia, como la misericordia, para darnos a conocer el gran amor que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces esto no ocurre por un mero permiso, sino que ocurren según el gobierno de Dios. Dice la confesión: no por un mero permiso, sino también limitándolos de manera sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras en una dispensación multiforme para sus propios fines santos. O sea que Dios ha ordenado, ha gobernado, ha limitado el pecado. No por un permiso, sino que de forma, no por un mero permiso, sino que de forma activa. ¿Para qué? Para sus propios fines santos. Dios muchas veces nos permite tener tentaciones para que nosotros percibamos lo malo que es el pecado en nuestras vidas, para que nosotros percibamos la grandeza del amor que Él tiene por nosotros, para que nosotros percibamos la importancia de la obra de Cristo por nosotros. No que entonces debamos buscar el pecado, sino que al contrario debemos buscar alejarnos del pecado, pero nosotros debemos sí recordar y analizar el pecado a la luz de la sabiduría, de la bondad y de la misericordia de Dios. Cuando probamos la amargura que el pecado produce en nosotros, entonces solamente ahí nosotros podemos disfrutar de la dulzura del amor de Dios.
Y entonces el pecado nos manifiesta los fines santos y bondadosos de Dios. Pero la confesión también es clara al decirnos que cuando nosotros buscamos el responsable por el pecado, nunca podemos decir es Dios el responsable de mi pecado, sino que el responsable de mis pecados soy yo, porque yo los cometo y yo voluntariamente decido pecar. Lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, porque Dios es santísimo y justísimo. Y entonces Dios no puede ser ni el autor ni el aprobador del pecado. Como decíamos recién, Dios no aprueba la obra de Satanás, a pesar de que, como en la historia de Job, Dios lo usa. Dios no aprueba el pecado de los hermanos de José. Sin embargo, Dios usó el pecado de los hermanos de José para mostrar sus propios fines santos. El párrafo 5 de la confesión nos habla acerca de las dificultades de los cristianos. Dice, el más sabio, justo y clemente Dios, muchas veces, por un tiempo, deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y en corrupción y en la corrupción de sus propios corazones, para castigarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y de lo engañoso de sus corazones, a fin de que se humillen, para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Todo lo que Dios hace en nosotros durante nuestra vida es para que nosotros vamos caminando en santificación, para que vamos progresando en nuestra santificación durante toda nuestra vida. No hay ningún momento en nuestra vida donde nosotros podamos decir, ya, ahora soy perfecto y no necesito crecer en santidad. Y entonces, con este propósito de hacernos más santos, Dios muchas veces nos deja en diversas tentaciones y en la corrupción de nuestros propios corazones. O sea, Dios hace que nosotros hagamos lo que nuestros corazones desean, lo que nuestros corazones corruptos desean. Y entonces nosotros pecamos. Ahora, ¿cómo Dios nos santifica dejándonos eh, seguir nuestras propias tentaciones y nuestros propios corazones corruptos? En primer lugar dice, para castigarnos por nuestros pecados anteriores. O sea, cuando Dios nos deja pecar, muchas veces es para castigarnos, es ya un castigo. Esto nosotros lo leemos, por ejemplo, en Romanos 1. Nosotros debemos tener tal conciencia del pecado como algo malo en nuestra vida, que pensar que cuando Dios nos deja pecar, no nos está dando una libertad o algo bueno para nosotros, sino que en realidad nos está castigando. En Romanos 1, versículo 22 en adelante dice, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, esta rebelión de no querer adorar a Dios produce que Dios los entregue a su propio corazón. Y Dios entonces nos permite hacer lo que nuestro propio corazón pecaminoso quiere. Y eso ya es un castigo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios entregarlo a estas pasiones vergonzosas ya forma parte del castigo de Dios. Entonces Dios nos entrega a nuestro propio corazón para castigarnos por pecados anteriores o para que nosotros podamos descubrir la fuerza oculta de la corrupción y lo engañoso de nuestro corazón. Cuando yo caigo en el pecado y el pecado me duele porque el pecado siempre produce malos efectos en nuestra vida, yo puedo darme cuenta del mal consejero que es mi corazón. Y entonces yo tengo que humillarme delante de Dios y reconocer que yo no puedo seguir mi propio consejo, mi propio corazón, sino que tengo que buscar la ley de Dios como guía para mi vida. Porque la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. Dios también nos deja a nuestro propio corazón, dice, para elevarnos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios. Y esto relacionado con lo anterior. Tengo que buscar la ayuda de Dios. Cuando yo peco y me doy cuenta de lo malo que es mi pecado, yo tengo que ir a Dios. Decirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo, yo solo no puedo. Mi corazón no es un buen consejero, no es una buena guía. Necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito de tu espíritu. Y entonces así yo me doy cuenta que dependo de la ayuda de Dios siempre en nuestra vida. Y esto va a producir entonces una dependencia íntima y constante. También dice que nos entrega nuestro propio corazón para hacernos más cuidadosos ante las ocasiones futuras del pecado. O sea, yo puedo decir, no, yo ya caí en esta tentación. Yo vi lo malo y vi los problemas que produjo en mi vida. Entonces, yo voy a estar atento. No voy a caer nuevamente en esta misma tentación, porque ya conozco lo malo que es el pecado. Y también dice que para otros fines santos y justos. Entonces, incluso el que Dios eh, nos deje libres a lo que hacer lo que quiere nuestro propio corazón corrupto, tiene un propósito santo y justo. Pablo ahí en Romanos 8:28 dice que todas las cosas, y ahí está incluido también las cosas malas que nos pasan, incluso nuestros propios pecados, cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. O sea, todo coopera para nuestro bien. Y ahí en el contexto de Romanos 8, nuestro bien es que seamos más como el Señor Jesucristo. Porque dice, versículo 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, todas las cosas cooperan para nuestro bien, para que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. El párrafo 6 habla acerca de el endurecimiento de los malvados, del endurecimiento del corazón de los malvados. Dice, en cuanto a los seres humanos malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo los ha cegado y endurecido por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual podrían haber sido iluminados en sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas tales que su corrupción las hace ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen a sí mismos, inclusive bajo aquellos medios que Dios usa para ablandar a otros. Entonces, Dios habla de, la confesión habla aquí de 2 grados de endurecimiento. Dios endurece el corazón de los malvados. Y no lo hace simplemente por un capricho, sino que como un juez justo, por causa de sus pecados anteriores, los castiga endureciendo su corazón. ¿Y cómo lo hace? A algunos les niega su gracia. O sea, les niega la iluminación que puedan creer.
Pero en otros obra de tal forma que este endurecimiento les produce que de forma permanente ellos estén sujetos a sus propias concupiscencias, a las tentaciones y al poder de Satanás. Muchas escrituras, o muchas veces en la escritura, ella nos dice que Dios endurece el corazón de las personas. Por ejemplo, en Éxodo 7, Éxodo 7, versículo 3, Dios dice a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Luego en el 8:15 dice: viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y en Romanos 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y también el 32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? No, perdón, me equivoqué. Tengo que continuar en Éxodo. Éxodo 8:15 lo leí, y el 8:32 también nos dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces nosotros acá encontramos a Dios prometiendo que endurecería el corazón de Faraón, y luego en la providencia Dios cumpliendo esto, que Faraón endurece su propio corazón. En Deuteronomio 2:30 nos dice: mas Seón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. O sea, aquí nuevamente leemos acerca de un rey, Seón, al cual Dios endurece su corazón. En Romanos 1 y 11 también nos habla acerca del endurecimiento del corazón, tanto de gentiles como de judíos. Y en segunda de Tesalonicenses 2, los versículos 9 al 12 dice, o a partir del 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como aquí Dios endurece el corazón de las personas para que no crean, ¿cómo? Enviándoles, dice, un poder engañoso para que crean en la mentira. Lo mismo que nosotros vimos en una de las clases anteriores cuando hablábamos acerca de Absalón, que Dios hizo que Absalón y todo Israel creyeran en el mal consejo. Pero fíjese, y nos dice el final del párrafo, dice: por lo cual sucede que se endurecen a sí mismos, inclusive bajo aquellos medios que Dios usa para ablandar a otros. La predicación de la palabra, por ejemplo, dice la Escritura que es olor de muerte para los que se pierden, pero que es un buen olor para los que se salvan.
La predicación entonces o endurece el corazón o lo ablanda. En 1 Pedro, por ejemplo, 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, el mismo Señor Jesucristo. Para unos es hermoso, hermoso, pero para otros piedra de tropiezo. Y nos dice aquí el final del versículo 8, dice, porque para esto fueron destinados. Entonces, nosotros vemos que es Dios quien endurece el corazón de las personas como un medio de Él salvar a los que Él quiere y de condenar a los que Él quiere. Finalmente, el párrafo 7 nos va a decir que la providencia de Dios tiene como propósito la gloria de Dios, pero también el cuidado de la iglesia. Dice, aunque la providencia de Dios en general alcanza a todas las criaturas, así también de una manera muy especial cuida de su iglesia y dispone de todas las cosas para el bien de ella. Entonces, en su providencia, Dios tiene el propósito final de su propia gloria, de manifestar sus atributos, pero también tiene el propósito de cuidar de su iglesia. Todo, incluso aquello malo que ocurre, tiene el propósito de cuidar de su iglesia. Incluso la persecución que la iglesia enfrenta ocurre por el propósito de cuidar a la iglesia. El momento donde la iglesia ha necesitado ser purificada y que forman parte de la iglesia solo aquellos que son verdaderamente creyentes, Dios ha enviado persecución porque es una herramienta que Él tiene para el cuidado de ella, para la purificación de ella, también para el evangelismo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y cómo la iglesia fue expandiéndose, y ya no fue solamente en Jerusalén, sino que se expandió hasta los confines de la tierra, nosotros debemos recordar que no ocurre porque en Jerusalén dijeron en algún momento, ¿saben qué? Nosotros tenemos que llegar más lejos, tenemos que enviar misioneros hacia los confines de la tierra. No, esto ocurre principalmente por la persecución y los cristianos se iban arrancando y a donde ellos iban, predicaban la palabra y entonces otros venían a creer y se arrancaban más y continuaban creyendo. Nosotros debemos entonces analizar la providencia de esa forma. La providencia alcanza todas las criaturas, pero de forma especial ocurre para el cuidado y el bien de la iglesia. O sea, Dios nos está cuidando de forma especial, porque somos su pueblo. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y Él cuida entonces de cada uno de nosotros. Bien, la próxima clase va a tratar de la doctrina de la caída, del pecado y el castigo que el pecado trae, que está en el capítulo 6 de la Confesión de Fe. Por eso entonces deben leer para la próxima clase este capítulo 6, también en el Catecismo Mayor las preguntas 21 al 29 y en el Catecismo Menor las preguntas 13 al 19. Que el Señor les bendiga.